Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. ¿Cómo están? Este es el eje de la data. En el campo de la derecha argentina, nadie se baja de lo que tiene asegurado. No es una actitud propia de personas egoístas o caprichosas. Así que pongamos las cosas en su lugar. Ninguna encuesta lo situaba a Macri con chances seguras de ganar, ni en primera vuelta, ni en balotaje. De hecho, algunos ya ni lo medían. No, perdón, vos te reís, tardes. pero es para llorar. No, buenas tardes No, a yo. todos, a todos, a todas. Hay algo de lo que vos estás diciendo que es muy interesante, que, y vos también lo habrás visto, que ni siquiera había muchos sondeos de opinión pública donde no se lo medía a este muchacho. Entonces, como es difícil bajarse de algo que se supone que estaría supone que estaría asegurado, si ni siquiera ni siquiera te miden. Digo, yo he visto muchas encuestas, y vos también, donde prácticamente los candidatos que se miden de Cambiemos son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, y en algunos casos a María Eugenia Vidal. Pero es raro, no sé. Sí. No, lo puedes veníamos bajarte discutiendo. Si querés, aunque no seas de derecha, te puedes bajar. Yo ya le avisé a Gago que no voy a hacer el 5 de Racing. Perfecto. Digamos, no, me bajo, no. Yo le aviso también a Gago. Porque no quiero que el equipo dependa de mí tampoco, claro, que sea un equipo, ¿no? Sí. Esas Yo aprovecho y le aviso a Gago que no me bajo del 3, del puesto número 3, bueno, que me parece bueno dejar a nuevas generaciones. Y, ¿te das cuenta? Sí. Entonces, es rara esa actitud, una generosidad con lo que uno no tiene, ¿no? Veníamos discutiendo con Martín, con las compañeras y los compañeros del CEAP, del Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos de la UBA, de Sociales, que integramos, y buscábamos el contraste entre estudios para ver si en efecto esta chance era verdaderamente real, con consultoras de distinto tipo. Voy a traer 3 nada más porque creo que tenemos que pasar rápido a lo que verdaderamente importa, que es otra cosa, digamos, ¿no? Pero veamos una, es de 3.0, es una encuesta nacional de 1.300 casos, es de diciembre. Se preguntan por las opciones, estaban todas las opciones de Cambiemos. Él ahí ni siquiera, Macri ahí ni siquiera era primera opción dentro de su espacio, perdía con Bullrich. Otra encuesta, también nacional, IBR combinada con Panel, que es de Ágora, es de diciembre del año pasado también. Lo mostraban en un escenario hipotético, por ejemplo, Martín, me subiste el retorno de mi retorno. Así no se puede hacer periodismo, viejo. Lo mostraban compitiendo a Macri con un candidato que no era candidato a presidente del Frente de Todos, que era Kicillof. Bueno, perdía 29-27 dentro de la zona de empate técnico, como explicamos en otros programas, pero perdía con Kicillof, que no está candidateado a presidente, por lo menos por el momento. En otra encuesta,
de isonomía, 1800 casos, provincia de Buenos Aires. Cuando preguntaban por la credibilidad de distintos referentes políticos, venía último en credibilidad. También vimos que la imagen no necesariamente tiene una correspondencia con la intención de voto, pero es bastante significativo que tenía la credibilidad más baja. Entrando en, si querés, en más detalle, también lo dejamos para otro programa, pero credibilidad e imagen no necesariamente son sinónimos. Exactamente. Pero le iba mal. Le iba mal en eso. Entonces, la verdad es que la condición era muy, muy remota. Recordemos que en pleno auge de su movilización en 2019 se fue en primera vuelta, ¿no? Me parece que le ayuda más a su propio espacio que haga eso, y la pelota sigue estando de este lado, ¿no? Hay que emprender. Lo discutíamos con Artemio en el programa pasado, hay que emprender de una buena vez y con decisión política, medidas redistributivas, y además hay que ordenar el propio espacio preparándolo para un escenario de polarización que me parece que va a ser total, no solamente de contraste, no solamente de diferenciación, sino de abierta polarización, porque esa es la lógica en la que te pone la oposición, hace oposición polarizando. Es muy difícil sumar por fuera sin entrar en una lógica de tensión competitiva en esos términos. Ahora, en esta semana... sí, déjame agregar una cosa. Polarización que se da aun cuando haya emergencia de algunos espacios de ultraderecha. Uno puede polarizar inclusive con más de dos fuerzas. O sea, uno va en el escenario electoral, seguramente esté el Frente de Todos, Cambiemos y los libertarios. Ahora, la polarización existe igual, más allá de que haya... digo para que no quede como que tiene que haber exclusivamente dos fuerzas para que haya una polarización. Se puede polarizar conceptualmente, más allá de que haya más de dos fuerzas. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís, Martín. Pero ¿sabes qué estaba buscando? Porque estoy seguro que si no se habla de eso en esta radio o en otros medios contrahegemónicos como son estos, no se va a mencionar en ningún lado un contraejemplo de lo que hace Macri, que es lo que está haciendo el padre Paco Olveira esta semana. Está en una huelga de hambre, está renunciando a una comida que sí tenía, y lo está haciendo frente a tribunales en un ayuno por los pobres y contra, dice, la mafia judicial y contra la actitud servil de esta corte. Pobres en gran medida empobrecidos por Macri, jueces nombrados por Macri. Este viernes a las 19 va a celebrar una misa y va a dar una conferencia de prensa. Me parece que es el sujeto contrario, ¿no? El contraejemplo, ¿no? Macri de alguna manera representa una lumpenburguesía, es decir, una burguesía que en realidad está a las órdenes de otras, más poderosas. Me hizo mucha gracia en el supuesto renunciamiento, ¿no? El aislado del mundo. Sí, no, basta de capitalismo de amigos. Ahí escupí el mate. Estaba tomando mate y escupí el mate. ¿Sabes que cada acusación que hace es una confesión sobre sus propios actos? Pero es como una comunicación psicopática ya. A mí ya no me genera perplejidad, pero sí me genera mucha curiosidad entender una lógica por la cual podés sentirte representado. Por un interés así, por una lógica así. Entonces, no sé, yo desconfío de cualquiera que no tiene una actitud anticolonial, sinceramente. Paco es el que está junto a los pobres, digamos, ¿no? Y Macri es más poder a los que ya tienen poder, una canción de Molotov. Paco es más poder a los que les fue arrebatado el poder, por eso son desposeídos de poder también, ¿no? La verdad es que en esas dos personas se resume gran parte de la tensión en las alternativas políticas que tiene la Argentina.
Bueno, les voy a contar, Martín, hoy tenemos un programa, como siempre hacemos, buscamos vincular un elemento de la realidad con la opinión pública. Hoy, más allá de este comienzo, porque la verdad es que lo teníamos casi atragantado, ¿no? Pero hoy queremos conversar sobre la relación entre opinión pública y derechos humanos. Vivimos una marcha del 24 muy movilizante, el primer 24 Cineve. Creo que debe ser una de las movilizaciones en las que a uno más satisfacción moral le da estar. Uno mira la gestualidad entre las personas, mira la fraternidad que hay entre quienes vamos, la dinámica que se da, la forma en la que se ocupa el espacio público. Es una movilización que espiritualmente te hace sentir muy satisfecho, aún con el dolor que la motivación tiene, ¿no? Hoy vamos a vincular entonces derechos humanos, opinión pública, derechos humanos no únicamente como de respeto a libertades civiles y personales, sino también como cuestiones relativas a derechos sociales y a deudas que tiene la democracia en 40 años de democracia. Nos pueden dejar en mensajes al 156-516-4446. Martín, ¿querés presentar el primer caso que tenemos? Sí, hoy trajimos un... Bueno, vos mencionabas hace 5 minutos, recientemente mencionaste la palabra polarización, ¿sí? Que es una palabra que de alguna manera da en el clavo un poco del eje de lo que vamos a tratar hoy, porque, bueno, sabemos todos que corren tiempos, ¿no?, de polarización, algunos le llaman grieta, de falta de diálogo, de falta de consenso, de puentes quebrados, digamos, en la sociedad. En definitiva, la polarización es eso, ¿no? Digamos, es la dificultad que hay entre grupos para poder establecer puntos en común, puntos de acuerdo, puntos de consenso, puntos de disenso, en definitiva, poder hablar, ¿sí? Poder hablar. Eso es algo que entre otras cosas se expresa con la fatiga de los partidos políticos tradicionales, que se expresa con la emergencia de estas nuevas fuerzas de ultraderecha que, digamos, se aprovechan también de alguna manera del combustible que le puede dar las falsas noticias, es decir, algo que las fake news, las piezas de desinformación. O sea, vivimos en un tiempo que, sin entrar en mucho detalle, de alguna manera este punteo muy breve que estamos haciendo lo simplifican, lo resumen, y que de alguna manera dan la idea de esto que decías vos, de la democracia está complicada, ¿no? Digamos, la democracia está complicada, podríamos decir, ¿no?, como que es un paciente de riesgo con muchas comorbilidades, y entre las cuales la memoria es una que hay que cuidar, pero no como un ejercicio nostálgico de simplemente recuperación del pasado, sino como un ejercicio vigente de defensa del presente y de... Es una proyección. Claro, de futuro, exactamente. Si no tenés identidad, claro, es un trampolín. No puedes proyectar. Exactamente. Y me pareció interesante traer un caso que es antiguo. En el año 2001, Heriberto Muraro hizo una... hoy vamos a prescindir, Martín, te voy a pedir una exención hoy. Vamos a prescindir de la lectura de las fichas técnicas porque no es el objetivo hoy de eso. Heriberto Muraro en el año 2001 hizo una encuesta sobre qué recordábamos los argentinos, como qué nos había marcado en la memoria a los argentinos. O sea, 2001, prácticamente 25 años después del golpe de Estado. Y hay algunos datos que ahora voy a leer así muy salpicadamente, para concluir en uno que es el que de alguna manera es el llamado de atención de ese momento, pero que cobra vigencia hoy, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los jóvenes? Mira,
Te leo un par de preguntas y de datos, ¿no? de ese estudio del año 2001. Se le preguntaba a la gente, de los últimos 20 años de historia argentina, ¿cuál fue el hecho para usted, o sea, el hecho más conmovedor o que le dejó un recuerdo que considera imborrable? En primer lugar, la dictadura militar del golpe de 1976, 23%, la guerra de Malvinas, 18%, los desaparecidos y otros acontecimientos involucrados a la guerra sucia, un 4%. Bueno, en definitiva, si hacíamos una suma, ¿no?, de todos esos eventos, el 45% recordaba algo vinculado al proceso de la dictadura cívico-militar. Había otra pregunta que era, ¿hubo algún momento en el cual usted sintió que el país se encontraba al borde del caos? Fíjate el primer dato, ¿no? La hiperinflación del 2001. Fíjate este dato. Claro. En primer lugar, la hiperinflación del año 89, con el 38%. Claro. La semana pasada hicimos un programa especial sobre los efectos y las huellas que dejan esos procesos de desorden en la economía y en los precios. No es el tema de hoy, ¿no? Y en segundo lugar se encontraba con el 20% el proceso. Otra pregunta, ¿qué es lo que más recuerda en ese momento del gobierno militar del 76? En primer lugar, con la mayor cantidad de respuestas, el 42% había dicho los desaparecidos. Pero hay un dato muy relevante, que era que 2 de cada 3 jóvenes, ¿sí?, no había podido asociar al proceso con nada en particular. O sea, la respuesta fue nada, no sé, no contesta, ¿no?, que son opciones habilitadas, por supuesto, en una encuesta. Y eso fue como un llamado, en ese momento fue un llamado de atención que hoy tenemos que recuperar, porque imagínate, hoy ya pasaron 47 años, ¿sí? Entonces, por eso hablábamos al inicio del programa, que la memoria no es solamente un ejercicio nostálgico, tiene que ser un trampolín para el futuro, ¿sí? Entonces, es muy, vos hablabas de la plenitud que uno siente cuando va a la plaza del 24, digamos, la verdad que ver a tantas familias con chicos, con bebés a UPA, yendo en un plan familiar a sostener eso, me parece algo de lo más saludable que puede tener una sociedad que, por supuesto, que está atravesando un proceso dificultoso de cara de lo que la democracia significa, donde hay dificultad para hablarnos entre nosotros, toda esa descripción que hicimos al inicio, pero el ejercicio de sostener intergeneracionalmente viva la historia, pero no en términos de pasado, sino en términos de presente y de futuro. ¿Sabes, Martín, me parece un ejercicio fundamental. Claro, y me parece que tiene mayor presencia y peso en las propias historias familiares y sociales de los barrios, porque también eso se ha experimentado de distinta manera en distintos lugares. La verdad que quien no toma nota del efecto, de lo que yo llamo el efecto de los 20 años, más que nada es siempre la dirigencia política, ¿no? Vos fíjate, en los 90 nadie discutía los 70. Y en el 2000 no se discutía los 90. ¿Por qué lo digo? Porque ahora opera muchas veces como ilusión la recordación popular de lo que fue la salida traumática de la convertibilidad y un ciclo de crisis abierto, como conduce siempre una economía neoliberal. Cuando un gobierno de ajuste casi siempre termina con crisis políticas y socioeconómicas abiertas. Creo que el único gobierno que terminó con una alternancia política, pero no con crisis abierta, fue el de Cristina, después de 12 años, ¿no? Pero ellos terminan siempre en una crisis que pone en juego el tejido social. Ahora, cuando pasan 20 años, la recordación de lo que ocurrió no es un hecho natural ni es esperable. Lo digo porque muchas veces se pide valorar
lo que fue la salida traumática del 2001, y eso no solamente ya fue premiado, si vos querés, en acompañamiento, sino que fue elaborado y ahora permanece lejos de generaciones nuevas, que no, algunas, digamos, una persona que tiene 20 años, que está en una plena capacidad, ¿no es cierto?, de derecho y además formativa de decidir, no lo vivió, no le parece, no forma parte. Imagínate, lo conoce por los libros de historia o por lo que lo que se transmite y se transpira en la casa sobre los comentarios, o por el grado de concientización de los ámbitos sociales, educativos, de militancia, de enganche que tenga esa persona. Pero la ley de los 20 años, aunque se trate de genocidios, por ejemplo, como el que venimos a traer hoy, es fuerte y hay que tomar nota de eso, no hay que darlo por sentado. ¿Vos sabés es interesante el contraste de la encuesta de cuento, Muraro porque yo me confronta con esa necesidad sí, permanente de concientización. Yo me preguntaba, mientras le recuperaba la encuesta de Heriberto, mientras la leía, me hacía esta pregunta que después te la hago al aire porque te la comenté también afuera. Me preguntaba, cuando dentro de 20 años se pregunte qué recordaba usted sobre el año 2000, estos años, 2020, 2023, esta zona, yo me preguntaba, ¿cuánta gente va a decir, por ejemplo, recuerdo el atentado contra la vida física de la vicepresidenta de la Nación? Y casi que ya sé la respuesta sin tener que esperar esos 20 años, porque inclusive si hoy vos haces una medición, te puedo asegurar de que no está entre los episodios más recordados. Sí, niega lo evidente aunque lo vea. Sí. Es increíble porque vos me decías, fuera de aire, Martín me decía, en la película, contalo vos, la escena de 1985. Y hay una escena que corresponde con una racionalidad que está ya desterrada casi, ¿no? Que es la mamá de Moreno Campo. El personaje de la mamá de Moreno Campo, y no importa si efectivamente fue así o no, tomemos al personaje. ¿Qué muestra? Una persona videlista, clasista, inserta en un ámbito en donde era vergonzante la investigación que hacía el hijo, pero sobre todo una persona que comenzaba con una posición y el hecho de exponerse críticamente a pruebas la convierte por el propio análisis y dice, bueno, yo creía en esto, pero cuando veo testimonios de violaciones sistemáticas, de apropiaciones, de tratos inhumanos, de crueldades sin nombre, bueno, cambio mi creencia y paso a decir lo que investiga el fiscal está bien. ¿Por qué? Cambio pero puedo ir en contra de los valores que sostenía en función de que de una evidencia que se me presenta. Esa conversión hoy es imposible, es tan fuerte el poder de la creencia reemplazando la importancia de los hechos, que nadie abandona eso, y eso conforma identidades. Por eso es que, te decía, vamos a una confrontación de identidades que es mucho más que el interés, el autointerés, y es mucho más que la propia ideología. Es identidades, sí, fíjate, son identidades contrapuestas. Y fíjate dos cositas más antes de ir a la tanda. Vos fijate que en el personaje que vos marcás de la película 1985, la persona, la mamá de Moreno Campo, es una persona que está dispuesta a cambiar su opinión ante la evidencia empírica, pero que ni siquiera es algo, digámoslo así, la mamá de Moreno Campo no es que vio a Videla matando gente, vio secuestrando niños, ni tirando gente desde aviones. No lo vio, pero cree en la construcción y en otro tipo de pruebas, más allá de que no haya visto. Hoy tenemos gente, ¿sí?, que ante el video explícito, ante la imagen, te dice, no, eso no pasó. O sea, tenés a una persona gatillándole 2 veces en la cabeza a la vicepresidenta y te discuten de que eso no sucedió. Los hechos rebotan y los marcos de referencia quedan. Es claro, un escenario, es el colmo de la sobreideologización.
Sí, bueno, y en definitiva esa es la polarización de la que le estamos hablando, de la dificultad de, ante una evidencia empírica, de poder vos evaluar, cambiar de opinión. Sí, ceder en tu perspectiva, claro. Pero no como una claudicación, sino en favor de qué, de acercarse a algo que tenga valor de verdad, de una verdad, repensar esa idea. No es que otras épocas no tenían una discusión sobre lo verdadero y lo falso, o no había falsedad, sino que me parece que en otras épocas había mayores herramientas críticas para cuestionarse qué es y qué no es verdadero. Y eso hoy está muy desvalorizado y no está promovido socialmente. Bueno, arrancamos, me parece, con... Déjame con antes, todo. sí. Vamos a escuchar un... Sí, pero te quiero dar un ejemplo, y con esto cerramos, de cómo puede expresarse el efecto del paso del tiempo, que dimos un ejemplo, ¿no? De cómo se va licuando y perdiendo determinadas percepciones sobre ciertas situaciones. Te doy un ejemplo, otro ejemplo, y con esto cierro. Hace poco tiempo hicieron un focus group, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, a jóvenes, y se le preguntó qué era la justicia social. Te leo uno de los resultados de ese foco. Una de las preguntas dice, fue ¿qué pensaban de la justicia social? A todos los que contestaban les parecía algo, bueno, está bien, estaban de acuerdo. Y te leo una frase. Uno dice, una persona contesta, claro, porque si una persona te roba el teléfono, tenés que ir y matarlo, ¿sí? Matarlo a piñas, no matarlo, cagarlo a trompadas, ¿no? Esa fue la frase. La justicia social era entendida como justicia por mano propia. Uh-huh. Bueno, el ejercicio crítico tiene que ser permanente. El que se duerme en esos 20 años no recrea nada. Cocodrilo que se duerme, sí, es cartera. Vamos a escuchar a Caramelo Santo haciendo una canción que conocíamos por Sumo, para volver un poco a la época. So slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? Look into your book of rules, don't tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away and slips away so fast. I always thought that it would last and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want Heavy la data.
Una curtiembre de encuestas y lecturas. Recién hablábamos en el cierre del bloque anterior de la polarización. Traje un estudio muy interesante, lo voy a repasar rápido, que se llama La droga oculta, ¿sí? Que es un estudio, es el análisis de más de 600 millones de mensajes en Twitter entre el periodo 2017 y 2022, ¿sí? Que es un estudio que se hizo, se escucha la conversación en redes sociales, es un estudio en Iberoamérica, por supuesto que está incluida en la Argentina, y lo que se hace es escuchar de qué se habla en redes sociales. ¿Por qué cobra importancia? Porque corre un tiempo en la actualidad donde hay un gran crecimiento de la tecnología, un gran uso de las redes sociales. De hecho, podríamos decir de que las sociedades hoy tienen cierta adicción a estas herramientas, son una manera de comunicarte con tu familia, de estar informado de lo que hace tu compañero en la secundaria, de lo que hacen tus hijos, y sí, y en definitiva se van construyendo una suerte de audiencias que son de alguna manera medio redundantes porque no tienen, en muchas ocasiones, y eso es parte de la polarización, no tienen vasos comunicantes entre sí. Te decía, es un estudio que lo que hizo fue una escucha activa de las conversaciones, pero prestando atención a dos cosas. Una, el volumen que adquiere una conversación para discriminarla en temas, ¿no? En definitiva, de qué habla la gente en redes sociales. Y luego medir el grado de polarización. O sea, no es solo importante que se hable de un tema mucho, sino la posibilidad de que las personas que están hablando sobre ese tema tengan la capacidad de intercambiar opiniones entre sí. Te leo los temas en la región Iberoamérica, los 10 temas sobre los cuales más se hablaron. Entre 2017 y 2022. Son más de 600 millones de mensajes. O sea, es una barbaridad, ¿no? Digo, hay que saber de que en redes sociales circulan corrientes de opinión pública, ¿no? Que en definitiva muchas veces esas opiniones generan, contagios sobre otras, son levantadas inclusive por medios, etcétera. Te leo los 10 temas sobre los cuales se habló en ese tiempo en Iberoamérica, y te voy a destacar los 2 temas que fueron predominantes en Argentina. Los temas fueron aborto. Argentina se destacó en este tema. Sabemos que venimos, ¿no?, de una discusión muy que entre otras cosas fue un ejemplo de lo que era la polarización, la dificultad para establecer puntos de contacto entre lo que eran los llamados pañuelos celestes y los pañuelos verdes. El cambio climático, los derechos humanos, en tercer lugar. Cuarto lugar, feminismo. Argentina en este tema se destacó, ¿sí?, en la región de Iberoamérica. Inmigración, libertad de expresión, pena de muerte. Ese es un tema fundamentalmente sostenido en Estados Unidos, ¿no? Donde Estados Unidos es predominante. Racismo es otro tema que es sostenido predominantemente en Estados Unidos y en Brasil. Salario mínimo y, por último, sindicatos. ¿Qué dijeron los resultados de ese estudio? ¿Qué quilombo? Sí. Uno, que la adicción a la conversación, ¿no?, o sea, se acrecentó fuertemente tras la pandemia y mantuvo, o sea, un progreso del 8% anual, o sea, que cada año fue creciendo 8%, y si miramos de punta a punta en el periodo analizado entre 2017 y 2022, prácticamente la conversación casi que es como que se multiplicó por 1,5 veces, es como que creció un 50%. Estoy redondeando los valores para no marear a quien nos está escuchando. Y hay un dato más ahora aplicado para la Argentina, ¿no? En Argentina, en ese periodo, las conversaciones en redes sociales fueron dominadas por las posiciones conservadoras, ¿sí? Por las posiciones conservadoras. Y el peso de la conversación conservadora es 1,5 veces mayor que lo que podríamos llamar una voz progresista, ¿sí?
Sí, la derecha se organiza, eso no cabe ninguna duda, se organiza y se hace escuchar. Tiene mejores mecanismos y es más sistemática. Es así, es otro de los elementos que siempre hay que tener en cuenta cuando se comienzan estas cosas, porque si no, muchas veces, por ejemplo, cuando se discute el reenmarcado, que es una práctica muy saludable de la conversación pública, se olvida que hay algunos que tienen más fuerza que otros para reenmarcar, ¿no? Que hay esferas cerradas en las redes, pero hay otros que las generan directamente y que tienen más fuerza. Pero bueno, aún así, fíjate que era una agenda bastante positiva en comparación con otras que había en el continente o en países que míticamente se consideran más ejemplares y que finalmente se consiguieron, ¿no? Sí, de hecho, si uno mira en el análisis de ese estudio, ve que la hegemonía actual que tienen las voces conservadoras no es algo que haya sido en todo el periodo. Hubo momentos en los cuales la hegemonía fue de las voces progresistas, pero en el último tiempo, y sobre todo a partir de la pandemia, se observa en la región, y en particular en la Argentina, el predominio de esas voces conservadoras, que... A ver, digámoslo lisa y llanamente, voces que también se nutren, ¿no?, de estos discursos de odio que son un emergente de esta polarización, vinculado al tema del programa, ¿no? Digamos, cuando hablan de los derechos humanos como un curro, cuando se pone en discusión la cifra de los 30.000 desaparecidos, se montan sobre una frustración social que tiene otras causalidades que las que, por ejemplo, te expresa un expresidente inventando la renuncia de algo que no tiene. Hay una cosa que un libro que me parece muy interesante para recomendar sobre esto, que es de Eric Saden, que se llama La era del individuo tirano, donde muestra que digamos, aún más profundo que el uso de las redes, en este cambio social que se registra de 2010 en adelante más o menos, ¿no? Pero sobre todo una intensificación de las intensidades, ¿no? En redes ocurre sobre todo de 2015 en adelante, y él la vincula con el uso del teléfono smartphone, el teléfono inteligente, que permite una especie de creación de contenidos individualista, convertirte así en un tirapostas, ¿no? Y un solitario. ¿En un tirapostas o en un tirabombas? Sí, porque ha pasado. La creación de una fake news está al alcance de la mano de cualquiera de nosotros con cualquier teléfono. Sí, sobre todo si además la fake es levantada por medios que sí están consagrados como serios, tienen una licencia, por ejemplo, ¿no? Se la pasan reproduciendo fakes, ¿no? Bueno, los discursos de odio encuentran en esas fake news un combustible muy importante, ¿sí? Y que me parece que de ninguna manera debe ser minimizado, ¿no? No es simplemente una fake news, para simplificarle a quien nos está escuchando, digamos, existen múltiples, la fake news es un tipo de una pieza de desinformación, existen múltiples piezas de desinformación. Las fake news son muy popularizadas porque son piezas que adrede, digamos, como a propósito, buscando ese efecto, tratan de generar una noticia falsa de una manera voluntaria, ¿no? Sí. Es algo buscado. Traje a colación de esto un estudio, también un sondeo de opinión pública, que midió 2 fake news para tratar de darle un volumen, ¿no? Porque sabemos que estamos en tiempos de multiplicación de fake news, pero una pregunta que uno siempre se hacía es, bueno, está bien, hay un montón de fake, pero ¿cuánta gente cree? ¿Cuánta gente, digamos, lo que sería, cuánta gente se come la curva de la fake news? ¿No? Claro, hay una diferencia entre creer y sostenerla. Claro. Y esto tal vez sea lo más tétrico de todo. No le creen, saben que no es cierta, solo que les gusta lo que dice y a quien crucifica, digamos, ¿no? Tal vez no le crean a ese periodista que dirigía un medio progresista antes, pero les gusta porque le pega al que no les gusta. Claro. Entonces no pasa por un criterio de verdad o falsedad,
en el viejo oficio del periodismo, sino en que reproduce un discurso en el que yo me identifico. Una audiencia redundante, o sea, dice lo que yo quiero escuchar. Exacto. Y no importan los argumentos que se puedan esgrimir para mostrar la falsedad de esa posición, que no estoy dispuesto a cambiar mi posición, porque en definitiva está sosteniendo algo que en lo que yo me apoyo, yo creo, o en mi posición, ¿no? Por eso su concepto de hacer política es una gestión de las emociones. Básicamente es eso, ¿no? Todos los ejemplos son te doy dos ejemplos ilustrativos, digamos, pero inclusive con una particularidad. Son dos fake news. Una la tiene como protagonista a Cristina Fernández de Kirchner y la otra la tiene como protagonista a Mauricio Macri. Contale. Las fake news que se habían medido eran la difusión de una supuesta verificación de la justicia argentina de cuentas bancarias a nombre de Cristina Kirchner en un paraíso fiscal, noticia que capaz que recordás, que la difusión, y la otra noticia era la difusión de un video de una supuesta serie de Netflix sobre el escándalo de los Panama Papers, donde se lo involucraba a Mauricio Macri, ¿sí? Entonces se le preguntaba sobre esas no son noticias, sí. Sobre, claro, construcciones. Claro, y la gente tenía que responder si no se había enterado, si se había enterado pero sabía que era una noticia falsa, si se había enterado y sabía que era una noticia verdadera, y si se había enterado y no sabía si la noticia era verdadera o falsa. Los datos, ¿no? El 70% estaba enterado de la noticia de Cristina Kirchner, ¿sí? De las cuentas que no tenía. Exacto, de las cuentas que no tenía. Y un 30% creía que era verdadera, ¿sí? Ese mismo ejercicio lo hicimos con la noticia de Macri. El 53% estaba enterado de la noticia. Ahora voy a explicar muy brevemente por qué puede haber esa diferencia entre 70 y 50, ¿no? De mayor volumen de, entre comillas, conocimiento o de haberse enterado. Pero coinciden en que el 30% también creía que era verdadera, ¿sí? ¿Por qué puede haber esta diferencia entre la noticia de Cristina, 70% escuchada, y 50% la de Macri? Porque la noticia de Cristina había tenido mucho más recorrido, ¿sí? En términos de tiempo. Nosotros miramos la noticia de esa en particular y tenía millones de vistas en Google, había sido publicada por un supuesto medio serio en otro país, o sea, tiene un montón de ingredientes, pero eso puede explicar un poco la diferencia entre la mayor proporción de gente que se había enterado. Pero fíjate que los dos coinciden. En el caso de Cristina, el 30% de la falsa noticia de Cristina, el 30% creía que era verdadera, y en el caso de la falsa noticia de Macri, el 29%, prácticamente lo mismo, creían que era verdadera. Pero acá viene lo más interesante. ¿Cuál es la variable que mayor, digamos, en términos predictivos, cuál era la variable que mejor correlacionaba con esa creencia como verdadera de una noticia que era falsa? La adherencia política. O sea, la variable que mejor explicaba lo que decías vos antes. Lo resumo. Los macristas, ¿sí?, eran quienes mejor explicaban que creer como verdadera una noticia que era falsa. Del otro lado, quienes muestran adherencia al kirchnerismo o a ese ecosistema eran quienes mejor explicaban la creencia de una noticia que lo vinculaba a Macri que era falsa. O sea, la adherencia, y esto en definitiva, para cerrarlo, es un indicador de esta polarización de la cual estamos hablando, de la dificultad. Vos fíjate que son dos casos iguales, donde la noticia es falsa, pero si la noticia confirma algo que yo necesito, quiero, deseo, no estoy dispuesto a revisar mi posición. De confirmación, sí, hay un sesgo. De todas maneras, te pediría ya mismo, como si fuera un bar, un cualitativo, porque estoy seguro, no tengo pruebas, pero estoy seguro que la predisposición crítica es muy diferente. Me parece que es diferente. Bueno, claro.
se ve en el consumo de medios. Sí. Está bien la observación que hace Martín, porque en definitiva esta es una limitación que tiene este tipo de herramientas. No podemos saber a través de una encuesta cuál es el nivel de profundidad que tiene esa creencia y sobre qué está y cómo está construida. Son estas cosas nuevas, como cantaba Charlie, ¿no? Vamos a escuchar esos raros peinados nuevos. Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Dame un poquito de amor, no quiero un poco. Quiero algo de razón, no quiero un loco. Apaga el televisor si lo que te gusta es gritar. Desenchufa el cable del parlante. El silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. El eje de la data. Le pasamos el peine fino a las encuestas. Bueno, Martín, el lunes que viene a las 4 nos volvemos a encontrar. Tenemos una entrevista interesante para hacer y los esperamos. Juan, ¿qué les decimos a los que se bajan de lugares a los que no le daba la nafta para subirse? Martín, yo le diría lo mismo que le decimos a los que se ofuscan cuando marchamos los 24 de marzo. Que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren